¿Qué tal? Por acá de nuevo Sin Mentiras. El presidente ha lanzado una nueva oferta de salario. Él sabe que salarios, servicios y enfrentar a Guaidó a la justicia han sido las mayores demandas de los venezolanos en los últimos 2 años, por lo menos. Ahora, ninguna de estas 3 peticiones ha sido satisfecha por el gobierno. Al tema salarial, ustedes conocen y saben que el gobierno le ha huido durante años. Pero como el año que acaba de pasar cerró con números macroeconómicos positivos, tal parece que el Ejecutivo ha decidido enfrentar el tema salarial. Y ha dicho, entre otras cosas, que para subir los salarios hay que generar riquezas. Pero también el gobierno acaba de incorporar otra variable. Más allá de generar riqueza, hay otra variable para un inminente aumento salarial. Vamos a escuchar las palabras del primer mandatario nacional sobre esta nueva variable. Para los trabajadores y trabajadoras, porque este año nos hemos empeñado en salarizar todos los bonos de la patria y en incrementar los bonos de la patria para nuestro pueblo, salarizarlo e incrementarlo en la misma medida que vamos, manejando las 2 manos para acelerar el crecimiento económico y sostenerlo, para crear fortuna y riqueza, para invertir esa riqueza en salario, en obra pública y servicio, para controlar la inflación y bajarla cada vez más. Ojalá este sea el año más bajo de la inflación en toda una década. Y eso que ha dicho el Ejecutivo de salarizar los bonos, ¿qué es lo que supone? Bueno, eso de salarizar los bonos, estos bonos especiales que le pagan los trabajadores de educación, de salud, militares y cuerpos de seguridad del Estado, supone que se convierta el actual salario de 3 o 4 dólares mensuales a por lo menos 15 a 20 dólares mensuales. Eso es lo que significa la oferta, salarizar los bonos de la patria. Ahora, otro punto álgido que el gobierno está evitando mencionar porque no le conviene es que para crear riquezas, para aumentar los sueldos, se debe avanzar también en mejorar la producción y en limpiar la casa sobre todas las cosas, en limpiarla de burocracia, depurando nóminas, rebajando gastos superfluos del Estado, evitando la evasión fiscal, combatiendo las mafias que no dejan producir, que cobran extorsión, que secuestran, que amenazan, solventar el problema de la gasolina y el subsidio que terminan en manos de mafias, reducir la burocracia en trámites para el emprendimiento, para todo tipo de creación de nuevas empresas, entre otras muchas que el gobierno nacional no ha discutido, no habla, no menciona para esconderlo debajo de la alfombra. Así que en Sin Mentira creemos que al ritmo que lleva el país, Maduro cree que para mediados de año puede salarizar estos bonos, tal vez antes, y ofrecer un mejor panorama salarial a los trabajadores públicos. Y hay que recordar, 20 dólares significa esto porque esos son los bonos especiales. Más o menos por ahí están los bonos especiales, entre 10 a 15 están esos bonos especiales. ¿Qué supone esto? Que están muy bajos los salarios, que la administración privada está pagando salarios de 50 a 200 dólares, salarios mínimos, que la administración pública se ha quedado rezagada y que el gobierno tiene que hacer esfuerzos para seguir discutiendo este tema y para generar riquezas y todas estas propuestas que nosotros hemos hecho. Dejamos el video hasta aquí, muchas gracias y será hasta la próxima.